clase entonces vamos a ver lo que es el sueldo anual complementario, llamado también aguinaldo, o también conocido como SAC. Es una remuneración adicional a las 12 remuneraciones que se cobran durante el año, es decir, cada mes se cobra remuneración. Además de eso se cobra un mes entero más. Ese mes se paga en 2 cuotas, en determinada fecha del año. Es decir, se paga la mitad de la remuneración adicional el 30 de junio y la otra mitad de la remuneración adicional al 31 de diciembre. ¿Sí? Por lo tanto, esta remuneración, el cálculo, toma las remuneraciones de lo que significa el primer semestre del año y lo que significa el segundo semestre del año. La ley de contrato de trabajo, que es la ley que establece en primera instancia lo que es un sueldo no complementario, lo establece como la 12ª parte del total de las remuneraciones definidas en el artículo 103 de esta ley. Es decir, originalmente cuando nació con la siguiente idea. Se toma todo lo que se pagó en el año, se divide por 12, y ese valor total dividido 12 es el sueldo anual complementario pagado en 2 cuotas. ¿Qué pasa? Eso cuando fue la ley, tuvieron la ley vieja, la década del 70, en el siglo pasado, entonces en ese momento no era tan significativo el tema de la inflación, por lo tanto se manejaba como una suma de todos los sueldos anuales dividido por 12. Posteriormente, a través de la ley 23041, se consideró como el cálculo del SAC tomando la mejor remuneración del semestre correspondiente. Es decir, en lugar de sumar todos los sueldos del año dividido por 12, se toma el primer semestre, cuál es el mejor sueldo, y ese se calcula la mitad de ese mejor sueldo para hacer el cálculo de lo que sería el sueldo anual complementario o el aguinaldo. Primer semestre se paga el 30 de junio, segundo semestre se paga el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es el SAC? Es un sueldo extra, pagado en 2 cuotas. La primera de ellas, el primer semestre, se calcula sobre la mejor remuneración, no la última del semestre, no la suma del semestre, sino la mejor remuneración. ¿Qué significa esto? Que si el empleado, por ejemplo, en el mes de mayo hizo horas extras, tuvo una mejor remuneración, el cálculo se toma sobre esa mejor remuneración. Es muy importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de mejor remuneración, estamos hablando sobre los totales de sueldo de conceptos remunerativos. ¿Se acuerdan? Ustedes vimos liquidaciones de sueldo anteriores que veíamos remunerativos, no remunerativos y descuentos. Cuando sumamos los remunerativos más los no remunerativos y descontábamos los descuentos, obteníamos sueldo neto. Bien, el SAC se toma no sobre el neto, sino sobre el total remunerativo. Es decir, en cada mes del semestre correspondiente se busca el total remunerativo y se deja de lado lo no remunerativo. Sería el sueldo bruto sin considerar lo remunerativo. Esto es muy importante porque también cierra, como que hablamos un momento, de los conceptos no remunerativos. Son conceptos que son transitorios, porque si bien significa plata que va directamente al bolsillo del trabajador, por otro lado, no suman para vacaciones, no suman para el aguinaldo, no suman para otros conceptos que vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, los conceptos no remunerativos son en algún momento beneficiosos, pero a la larga son contradictorios para los empleados. Bien, entonces recordemos nuevamente, el SAC consideramos que es el mejor sueldo del semestre. Sobre ese mejor sueldo se paga el 50% en valor remunerativo. Y luego a ese valor se le hacen los descuentos de ley. Eso también es importante. El SAC lleva descuento de ley. ¿Qué significa como descuento de ley? Lo que hablamos un momento que son los descuentos normales, es decir, el 11% de jubilación, el 3% de ley 18032 y el 3% de obra social. No lleva los descuentos extras, por ejemplo, del seguro y demás, por eso van en la liquidación normal mensual. Si consideramos a lo que es el SAC. Bien, vamos a tomar, para explicar bien cómo funciona el SAC, 3 casos distintos, casos prácticos. Vamos a ver el primer caso, que es cuando la persona trabajó todo el semestre, es decir, ha trabajado completo todo el semestre. En este caso, es más fácil el cálculo. Lo que tengo que tomar son solamente los 6 meses que trabajó. Tomar la mejor remuneración de vengada. La palabra de vengada también ustedes hagan un poco de ruido. Significa liquidada.
¿Qué quiere decir esto? Porque al 30 de junio todavía no se pagó el sueldo de junio, pero sí se devengó, ya se calculó cuánto debería pagarse. Pues es una mejor versión de vengada en lugar de pagada. Se toma, por ejemplo, acá estamos haciendo la liquidación del segundo semestre, se toma las remuneraciones brutas de vengada de julio hasta diciembre y se busca la mejor de ellas. En este caso, la mejor de ellas es la de octubre, que son 12.200 pesos. A ese monto se lo divide por 2 directamente y ese saldo que me queda, 6.100 pesos, es el SAC en bruto. Como es en bruto, hay que descontarle todos los descuentos de ley. Como ven ustedes, es muy sencillo. Tengo que fijarme simplemente en los valores que ya están liquidados a esa fecha, los 6 meses del semestre correspondiente, elegir el más grande, el mayor valor, dividirlo por 2 y luego ese valor aplicarle los descuentos de ley. Si eso lo vamos a ver en un recibo de sueldo o como estábamos haciendo en liquidaciones, van a tener un concepto llamado SAC, primer SAC o segundo SAC. A ese concepto van a poner este monto, de 1.100, y luego van a colocarle los conceptos en descuentos. Jubilación, ley y obra social. ¿Qué pasa si el empleado trabajó una parte del semestre? Por ejemplo, acá tengo distintos, porque tengo que considerar los días del semestre y los días trabajados en el semestre. Es decir, la forma de saber esto es decir, tomar que tengo que pagarle un medio sueldo proporcional a la cantidad de fecha trabajada. ¿Cómo hago el cálculo de esto? Tomo en el semestre que trabajó la mejor remuneración de vengada nuevamente y la divido por 2. Recuerden ustedes que siempre el SAC se divide por 2. A ese valor, si fuera el caso anterior serían, por ejemplo, 6.100 pesos, a ese valor lo divido por los días que lleva un semestre, por ejemplo 180, y lo multiplico por los días trabajados. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy aplicando regla de 3 simple. Es decir, si hubiera trabajado los 180 días, cobraría la mejor remuneración dividido 2. Pero como trabajó una cantidad de días distintos, estoy sacando el proporcional de ese SAC por la cantidad de días trabajados. ¿Por qué puede ser que la persona haya trabajado menos días en un mes? Un caso muy sencillo, porque la persona haya comenzado a trabajar a partir de marzo. Pero también hay motivos por los cuales se rompe la relación laboral por un tiempo y la persona no ha trabajado todo el tiempo. Por ejemplo, la licencia por maternidad. Si bien la licencia por maternidad, por ley, la persona mantiene el puesto de trabajo, técnicamente ese empleado ya no es más empleado hasta que se cumpla la licencia por maternidad. Está de licencia, mantiene el puesto, pero ya no cobra el sueldo. Cobra una asignación familiar equivalente al sueldo. Por lo tanto, el SAC no corresponde por ese periodo. El periodo de excedencia, que tiene que ver también con un periodo que la mujer que tuvo familia se toma un poco más de tiempo. Licencias sin goce de sueldo, suspensiones disciplinarias, etcétera, motivos que pueden hacer que la persona haya trabajado menos tiempo y no corresponde pagarle el 100% de ese salario. Por ejemplo, acá tenemos como dato que la persona trabajó el mes de julio, no trabajó agosto, septiembre, octubre, tomó los 90 días de licencia de maternidad que establece la ley, y trabajó noviembre y diciembre. Por lo tanto, ha trabajado 3 meses de los 6 meses. La licencia por maternidad comenzó el 1 de agosto y terminó el 29 de octubre. Entonces, ¿cómo hacemos la cuenta? El mejor sueldo de vengado es 12.000 pesos del mes de noviembre. Entonces, a 12.000 pesos dividido por 2, yo obtengo el total de 6.000 pesos, que es el SAC que debería cobrar. Pero hay que llevar proporcional al tiempo trabajado. Habitualmente se toma 180 como el semestre. Pero también puede tomarse el semestre real y decir, estamos en el segundo semestre, la cantidad de días que tendría que haber trabajado son 184. Y en realidad trabajo 94, porque estoy descontando los 90 días que la persona tuvo de licencia. Entonces, a 12.000 dividido 2, que me da 6.000, lo divido por 184, que es la cantidad de días que tendría que haber trabajado, y lo multiplico por 94 y me da 3.116. Ese es el bruto del SAC. Pero ustedes vean que esta fórmula, en realidad es la fórmula genérica. Yo podría decir que tomo los 12.000 dividido 2, lo divido por 184 y lo multiplico por los días que trabajo todo el semestre, también sería 184, con lo cual me queda la misma fórmula que anterior. Es decir, que este proporcional es totalmente lógico y matemático. Por supuesto, a este valor de 3.116,30 tengo que aplicar los descuentos de ley. Como tercer caso,
Vamos a ver, ¿qué pasa si el trabajador trabajó menos de un mes en el semestre? Por ejemplo, solamente trabajó el mes de diciembre. Comenzó a trabajar, por ejemplo, el día 5, día 6 de diciembre, lo que tengo es que ha trabajado menos de un mes. En este caso, se considera que el mes es completo. Entonces, se toma la mejor remuneración devengada, en este caso ya la del mes, 8.500, y lo divido por 12, porque solo trabajó un mes. Sería lo mismo que dividirlo por 6 primero, por 12 primero, y luego por 6, porque solo trabajó un mes del semestre. Se toma directamente dividido por 2. Es decir, la remuneración del mes dividido 12 me da exacto proporcional. Y a eso nuevamente tendría que aplicarle los conceptos de descuento. Como ustedes ven, las variables son varias, pero son sencillas todas ellas. Las fórmulas son sencillas. El mejor sueldo del mes dividido 2, cuando trabajó todo el semestre, me da el SAC. El mejor sueldo dividido 2, dividido la cantidad de meses del semestre por la cantidad de días, cantidad de días del semestre, por la cantidad de días que trabajó la persona, me da el SAC proporcional cuando trabajó menos de un semestre, más de un mes. Si en el caso de trabajado solamente parte de un mes, solamente, es el valor del mes dividido 12, me da el SAC proporcional. Recuerden siempre que a ese SAC proporcional, con el SAC calculado en el primer caso, se le aplican los descuentos de ley siempre. ¿Sí? Siempre corresponde aplicar los conceptos de ley. Vamos a ver también en la próxima clase que el SAC incluye o influye en la remuneración final cuando la persona deja de trabajar en una empresa. Por ahora, como esta clase solamente vamos a ver aguinaldo, ese caso vamos a ver específicamente en la próxima clase. Bien, les dejo entonces este material, este video, el documento PDF sobre el cual estamos trabajando ahora, y les dejo también 2 ejercicios para que ustedes apliquen estos conceptos para sacar el aguinaldo en 2 casos distintos. Creo que es sencillo la fórmula, no se compliquen la vida, pero no se olviden tampoco de siempre calcularle al SAC los descuentos de ley que corresponden. Cuando ustedes vean el ejercicio, también es importante tener en cuenta que el SAC se liquida por separado. Es decir, en la liquidación de SAC no vamos a incorporar ni sueldo básico, ni antigüedad, ni ningún otro plus que tenga la persona. Solamente se liquida el SAC, que se toma sobre la mejor remuneración del SAC. Bueno,